Las reclusas me explicaron que si traes cocaína o una droga más fuerte, puedes tener cualquier tipo de relación sexual que quieras, o cualquier tipo de sexo si traes alcohol que era bueno para una mamada, o sexo oral. Así que diferentes categorías de drogas comprarían a un miembro masculino del personal de la prisión diferentes tipos de sexo. Adéntrese en la inquietante dinámica del poder y la vulnerabilidad en los oscuros entresijos de la vida carcelaria, mientras nos enfrentamos a la cruda realidad de la explotación y el abuso dentro de los confines del encarcelamiento. Vea lo que ocurre cuando las reclusas son sorprendidas con los guardias, mientras navegamos por la compleja intersección entre autoridad, confianza y supervivencia. Christy Tutti y Tina Artiglio. En el remoto condado de Mojave, en Arizona, ha surgido un caso espeluznante en el que está implicada Shannon Correll, una guardia de la cárcel acusada de cometer atroces actos de agresión sexual contra unas detenidas llamadas Christy Tutti y Tina Artiglio. Esta demanda ha conmocionado a toda la comunidad, suscitando serias preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de las personas detenidas. Shannon Correll, un nombre que antes se asociaba a la defensa de la ley y a garantizar la seguridad de los detenidos, se ha convertido ahora en sinónimo de escándalo y traición. Nacida y criada en Arizona, Correll creció con el sueño de servir a la comunidad y marcar la diferencia. Poco se imaginaba que tras la placa y el uniforme acechaba un secreto oscuro e inquietante. Correll empezó su carrera como guardia de prisiones en el condado de Mojave, una zona remota conocida por su comunidad unida y sus paisajes escarpados. Se le consideraba una figura de confianza, responsable de mantener el orden y la seguridad entre los muros del centro de detención. Pero como dice el refrán, las apariencias engañan. Las dos mujeres, Tutti y Artiglio, demandaron al condado, a su sheriff Tom Sheahan, al comandante de la cárcel Bruce Brown y a Shannon Michael Correll. Demandaron a Brown y Correll individualmente y en su capacidad oficial, al sheriff solo en su capacidad oficial. Las mujeres alegan que los acusados no supervisaron a Correll, de 25 años, y que la cárcel de la subestación es inadecuada para las mujeres detenidas. Las acusaciones contra Correll salieron a la luz por primera vez cuando una valiente detenida dio un paso adelante, relatando una experiencia horrible a manos de la misma persona que se suponía que debía protegerlas. Los detalles de las acusaciones eran estremecedores y profundamente inquietantes, y dibujaban un panorama de abusos y explotación que conmocionó a toda la comunidad. Según las víctimas, Correll solía atacar a detenidos vulnerables, aprovechándose de su impotencia y utilizando su posición de autoridad para cometer actos atroces. Las acusaciones iban desde cachear desnudamente a los detenidos, con el pretexto de procedimientos rutinarios, hasta practicar actos sexuales explícitos, sin consentimiento. Las víctimas describieron un clima de miedo e intimidación, en el que hablar contra Correll parecía imposible. Correll fue acusado de conducta sexual ilegal y detención ilegal en el caso de Tutti, y de secuestro y relaciones sexuales ilegales con Artiglio, según el periódico. En la demanda, Tutti afirma que mientras estaba detenida durante la noche por un disturbio doméstico en agosto de 2012, Correll la llevó a un cobertizo de almacenamiento en la subestación, la obligó a desnudarse y le hizo varias proposiciones. También salió a la luz que Correll había llevado a Artiglio al mismo cobertizo aproximadamente un mes antes. Al difundirse la noticia de las acusaciones, la comunidad quedó incrédula. ¿Cómo alguien a quien se había confiado la responsabilidad de hacer cumplir la ley y proteger los derechos de los detenidos podía ser capaz de cometer actos tan atroces? La conmoción y la indignación eran palpables, mientras los residentes se daban cuenta de que su confianza se había hecho añicos. El impacto de las presuntas acciones de Correll se extendió mucho más allá de las propias víctimas. Sacudió los cimientos del sistema judicial, planteando interrogantes sobre la eficacia de los procesos de selección y supervisión de las personas encargadas del cuidado de los detenidos. ¿Cómo pudo alguien con un lado tan oscuro pasar desapercibido durante tanto tiempo? Las acusaciones contra Correll también arrojan luz sobre la vulnerabilidad de los detenidos dentro del sistema. Privados de libertad y a menudo marginados, dependen de la integridad y la compasión de quienes ocupan puestos de autoridad. La traición que sufrieron a manos de Correll no solo vulneró sus derechos, sino que también quebró su confianza en el sistema que debía protegerlos. El caso atrajo la atención de los medios de comunicación y suscitó un debate más amplio sobre la prevalencia de las agresiones sexuales en los centros penitenciarios. Defensores y activistas aprovecharon la oportunidad para arrojar luz sobre el tema, pidiendo una mayor rendición de cuentas y reformas.
Las estremecedoras acusaciones contra Correll sirvieron de crudo recordatorio de la urgente necesidad de abordar los problemas sistémicos que permiten que se produzcan tales abusos. A medida que se desarrollaba la investigación sobre Shannon Correll, empezaron a salir a la luz los espeluznantes detalles de las acusaciones concretas contra él. Los testimonios de las víctimas pintaron un cuadro escalofriante de abusos y explotación que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de los delitos de los que se le acusaba. Se informó de que cuando la señora Artiglio estaba siendo ingresada en la cárcel, el agente de detención Correll empezó a decirle lo sexy que era, que tenía el cuerpo más sexy que había visto nunca, y le preguntó si quería jugar y divertirse. La señora Artiglio intentó ignorar a Correll, pero no consiguió que dejara de acosarla. El agente Correll indicó entonces a la señora Artiglio que le acompañara a la lavandería para coger ropa de la cárcel. La señora Artiglio empezó a sospechar y a sentirse incómoda, diciéndole que había muchas cámaras y que alguien podría verlas. Sin embargo, él le dijo que nadie vigilaba las cámaras y que no había cámaras más allá de la zona de fumadores. El agente Correll le dijo que también podía borrar el vídeo de las cámaras y que, si alguien le preguntaba, se limitaría a decir que estaba fumando. La señora Artiglio aceptó la autoridad del agente Correll y se fue con él. Cuando los dos entraron en la lavandería, que se encuentra en el cobertizo de almacenamiento fuera de la comisaría principal, donde el agente Correll más tarde llevó al demandante Tati, el agente Correll le dijo a la señora Artiglio que se sentara en la lavadora, y ella accedió. Correll se desabrochó los pantalones y procedió a masturbarse. Eyaculó hacia la señora Artiglio y luego se acercó a ella y la empujó hacia atrás sobre la lavadora, le levantó el vestido y comenzó a mantener relaciones sexuales con ella, que fueron forzadas y duraron aproximadamente entre 20 y 30 minutos. No utilizó protección. Ella no le practicó sexo oral, pero cree que él se lo practicó a ella. Aunque la señora Artiglio nunca dijo no y no gritó pidiendo ayuda, estaba asustada y sintió que no tenía más remedio que soportar la agresión, ya que no sabía lo que él le haría si se negaba a sus insinuaciones. La señora Artiglio se negó a hablarle sucio a Correll cuando éste se lo pidió. Además, se negó a enseñarle los pechos cuando se los pidió. Sin embargo, él acabó quitándole el sujetador, que colocó con el resto de su ropa después de la agresión. Los inquietantes testimonios de estas víctimas se vieron respaldados por pruebas físicas. Los exámenes forenses revelaron signos de trauma consistentes con las acusaciones de agresión sexual. Las muestras de ADN recogidas de las víctimas coincidían con las de Correll, lo que establecía un vínculo irrefutable entre él y los delitos de los que se le acusaba. A medida que el caso cobraba impulso, más víctimas dieron un paso al frente, cada una con su propio relato desgarrador de los abusos. Sus relatos coincidían en un patrón de conducta inquietante que sugería que Correll había estado cometiendo estos actos durante un largo periodo de tiempo. El gran número de víctimas ofrecía una imagen escalofriante de un hombre que había utilizado su posición de autoridad para explotar y victimizar a las personas a su cargo. El impacto de estas acusaciones fue más allá de las propias víctimas. Causaron conmoción en la comunidad, dejando a los residentes luchando con la comprensión de que alguien en quien habían confiado había traicionado esa confianza de la forma más atroz imaginable. Las acusaciones contra Correll echaron por tierra la ilusión de seguridad y protección del sistema judicial y plantearon serias dudas sobre la eficacia de los procesos de investigación y supervisión existentes. A medida que se acumulaban las pruebas contra Correll, el caso acaparó la atención de los medios de comunicación. Se convirtió en el centro de los debates sobre la prevalencia de las agresiones sexuales en los centros penitenciarios y la urgente necesidad de reformas. Defensores y activistas aprovecharon la oportunidad para arrojar luz sobre los problemas sistémicos que permitían que se produjeran tales abusos, pidiendo una mayor rendición de cuentas y medidas para proteger los derechos de los detenidos. Las escandalosas acusaciones contra Correll también dieron lugar a un examen más amplio de la cultura del sistema penitenciario. Puso de manifiesto la dinámica de poder en juego y la vulnerabilidad de los detenidos, que a menudo se encuentran a merced de quienes ocupan puestos de autoridad. El caso sirvió de duro recordatorio de la urgente necesidad de dar prioridad a la seguridad y el bienestar de todas las personas dentro del sistema de justicia. A medida que se desarrollaba el proceso judicial contra Shannon Correll, la comunidad esperaba ansiosamente el resultado, con la esperanza de que se hiciera justicia. Las acusaciones de agresión sexual habían conmocionado a la comunidad, dejando un impacto duradero en las vidas de las víctimas y de quienes habían confiado en Correll para hacer cumplir la ley. La fiscalía presentó un caso sólido contra Correll,
respaldado por los testimonios de múltiples víctimas y pruebas físicas convincentes. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla, donde se buscaría la verdad y se haría justicia. Las víctimas, apoyadas por sus abogados, subieron valientemente al estrado y relataron las traumáticas experiencias que habían sufrido a manos de Correll. La defensa, por su parte, intentó poner en duda la credibilidad de las víctimas y cuestionar la validez de las pruebas presentadas. Presentaron la imagen de un funcionario de prisiones entregado a su trabajo que había sido acusado injustamente, argumentando que las acusaciones eran falsas o exageradas. La sala del tribunal se convirtió en un escenario para el choque de narrativas, ya que el destino de Correll pendía de un hilo. A lo largo del juicio, la comunidad asistió con la respiración contenida, esperando una resolución justa y equitativa. El impacto de las acusaciones reverberó en la comunidad, dejando una sensación de traición y desconfianza. Muchos se preguntaban cómo podían haber pasado desapercibidos tales abusos durante tanto tiempo y si había fallos sistémicos que permitieran a Correll continuar con su presunta mala conducta. Si se le declaraba culpable, las posibles consecuencias para Correll eran graves. Los cargos que se le imputaban conllevaban penas importantes, incluida la prisión y la pérdida de su carrera. La comunidad esperaba el veredicto, con la esperanza de que sirviera de mensaje, de que no se tolerarían tales abusos y de que los responsables rendirían cuentas. Correll fue despedido de su lugar de trabajo y finalmente se declaró culpable de las agresiones. Tutti y Artiglio también decidieron reclamar daños y perjuicios por registro e incautación no razonables, conducta sexual ilegal, agresión con lesiones, imposición de angustia emocional e invasión de la intimidad. También quieren una orden judicial que prohíba al sheriff detener a las mujeres en la cárcel de la subestación. A medida que el juicio llegaba a su fin, el jurado deliberaba, considerando detenidamente las pruebas presentadas y los testimonios de las víctimas. La comunidad contuvo la respiración, esperando el veredicto que determinaría el destino de Shannon Correll. El resultado no solo aportaría un cierre a las víctimas, sino que también enviaría un poderoso mensaje sobre el compromiso con la justicia y la protección de los vulnerables dentro del sistema judicial. Al final, el jurado emitió su veredicto, declarando a Correll responsable de sus presuntos delitos. La sala del tribunal estalló en una mezcla de emociones, mientras las víctimas y sus partidarios encontraban consuelo en el hecho de que sus voces habían sido escuchadas. El veredicto sirvió para recordar que nadie está por encima de la ley, y que la justicia puede prevalecer incluso frente a los desequilibrios de poder. Fred Way. En esta impactante y escandalosa historia, nos adentramos en el caso de Fred Way, el ex jefe de seguridad de la prisión de Delaware, que fue condenado por mantener una relación sexual con una reclusa de 27 años. Esta increíble historia nos lleva tras los barrotes del sistema penitenciario, donde Way abusó de su posición de poder y autoridad de la forma más perturbadora. Pero la historia no acaba ahí. Amenazado por otros reclusos y tachado de hombre muerto andante en su primer fin de semana en prisión, la condena de Way fue modificada, lo que se tradujo en menos tiempo entre rejas y más en reclusión domiciliaria. Únase a nosotros para descubrir los espeluznantes detalles de este caso, explorar la prevalencia de las relaciones entre el personal y los reclusos en el sistema penitenciario de Delaware y examinar las consecuencias a las que se enfrentan quienes se supone que deben hacer cumplir la ley. Prepárate para conocer la historia de Fred Way, el ex jefe de seguridad de la prisión de Delaware, que se encontró en el centro de un escándalo que sacudió el sistema penitenciario del estado. Fred Way, un hombre que ocupaba una posición de poder y autoridad, era el funcionario número 3 del correccional de mujeres de Baylor, cerca de Newcastle. Pero nadie sabía que, a puerta cerrada, Way mantenía una relación prohibida con una reclusa de 27 años. Fue un escándalo que sacaría a la luz las oscuras entrañas del sistema penitenciario de Delaware. El incidente salió a la luz en julio, cuando una investigación de la Policía Estatal de Delaware descubrió pruebas de las actividades ilícitas de Way. Se descubrió que había mantenido relaciones sexuales con la reclusa en al menos 2 ocasiones, desde el 12 de junio. Pero, ¿cómo surgió esta relación prohibida? Un fatídico domingo, día en que Way no trabajaba normalmente, el recluso fue a limpiar su oficina. Poco podía imaginar que esta tarea aparentemente inocente conduciría a una violación de la política penitenciaria estatal y al inicio de un escándalo que sacudiría los muros de la prisión. Cuando el recluso cerró la puerta del despacho, una clara violación de la política que obligaba a los empleados a mantenerla abierta o a contar con la presencia de un testigo, ambos se encontraron solos. En ese momento se traspasaron los límites y ocurrió lo impensable. Mantuvieron relaciones sexuales, haciendo caso omiso de las normas y reglamentos que regían su entorno.
Las imágenes de vigilancia del 14 de junio captaron los impactantes momentos en que la mujer desapareció de la vista durante unos 3 minutos antes de reaparecer y apuntalar la puerta. Era un claro indicio de que algo ilícito estaba ocurriendo a puerta cerrada. La reclusa, cuyo nombre se mantiene en reserva para su protección, denunció valientemente los actos sexuales al personal de la prisión a mediados de junio. El alcaide inició inmediatamente una investigación interna que finalmente dio lugar a la intervención de la policía. Las acciones de Wei quedaron al descubierto y las consecuencias de sus actos estaban a punto de venirse abajo. En agosto, Wei fue despedido de su puesto de $68.200 al año, un puesto que en otro tiempo le había infundido respeto y autoridad. El escándalo había empañado su reputación y destrozado la confianza que se había depositado en él. Pero la historia no acabó ahí. El día antes de su juicio, previsto para enero, Wei tomó una decisión sorprendente. Se declaró culpable de 4 cargos de mala conducta oficial, con la esperanza de llegar a un acuerdo con los fiscales. A cambio de su declaración de culpabilidad, la Fiscalía retiró 2 cargos adicionales de relaciones sexuales en un centro de detención. Fue un movimiento calculado, un último esfuerzo para mitigar las consecuencias a las que se enfrentaría. En marzo, el juez del Tribunal Superior Paul R. Wallace dictó la sentencia de Wei. Fue un momento que conmocionó a toda la comunidad. Wei fue condenado a 1 año de libertad condicional, pero eso no fue todo. El juez también le ordenó pasar 25 fines de semana en el Centro Correccional Comunitario de Plummer, un centro penitenciario de menor seguridad. Era un castigo que superaba las directrices de la sentencia, lo que reflejaba la gravedad de las acciones de Wei. El 1 de abril, Wei se presentó en el Centro Penitenciario Comunitario de Plummer para su primera estancia de fin de semana. No sabía que su estancia allí no sería ni mucho menos lo que había previsto. Las amenazas de otros reclusos no tardaron en poner de manifiesto que su seguridad estaba en peligro. Temiendo por su vida, Wei se vio obligado a permanecer en su habitación durante todo el fin de semana. Evitó la sala polivalente donde se servían las comidas y los reclusos veían la televisión. No salía, sabiendo que la falta de seguridad podía ponerle en peligro. Fue una experiencia angustiosa que le hizo darse cuenta de que su seguridad estaba en peligro. El abogado de Wei, Thomas Foley, no perdió tiempo en abordar la cuestión. En una carta al juez Wallace, Foley expresaba su preocupación por la seguridad de Wei durante 25 fines de semana. Argumentó que las amenazas y la etiqueta de «hombre muerto caminando» suponían un riesgo significativo para el bienestar de su cliente. Teniendo en cuenta estas preocupaciones, el juez Wallace tomó una decisión que cambiaría el curso de la condena de Wei. Modificó la condena a 7 días en el módulo de seguridad de la prisión, seguidos de 3 meses de reclusión domiciliaria. Se trataba de un cambio significativo, que garantizaba que Wei pasaría menos tiempo entre rejas y más en la seguridad de su propio hogar. El 15 de abril, Wei se presentó en el centro penitenciario James T. Vaughan, cerca de Esmirna, para cumplir su condena modificada. Ahora que empieza a pasar su tiempo entre rejas, persisten los interrogantes sobre la prevalencia de las relaciones entre el personal y los reclusos en el sistema penitenciario de Delaware y las consecuencias a las que se enfrentan quienes abusan de sus posiciones de poder. El caso de Fred Wei no es un incidente aislado. Es solo un ejemplo de un problema sistémico que lleva años afectando a los centros penitenciarios de Delaware. Según un estudio de 2013 de la Oficina de Estadísticas de Justicia, la prevalencia de las relaciones entre el personal y las reclusas en la Institución Correccional de Mujeres de Baylor, la única prisión de mujeres de Delaware, es más de 3 veces superior a la media nacional. Esta espeluznante estadística suscita serias preocupaciones sobre la seguridad de las reclusas en el sistema penitenciario del Estado. ¿Cómo se ha extendido tanto este problema? La respuesta está en la dinámica única del entorno penitenciario. En muchos casos, los reclusos son vulnerables y buscan una conexión humana, mientras que los funcionarios ocupan posiciones de poder y autoridad. Este desequilibrio de poder crea un entorno propicio para la explotación y el abuso. Existe un patrón preocupante de funcionarios que abusan de su posición de poder y mantienen relaciones inapropiadas con los reclusos. Las consecuencias de estas acciones han sido a menudo indulgentes, sin reflejar la gravedad de los delitos cometidos. La pregunta que surge es: ¿por qué estos casos no se castigan con penas más severas? Algunos sostienen que la reticencia de las víctimas a testificar desempeña un papel importante. En un entorno carcelario, el miedo y la intimidación pueden impedir que los reclusos se presenten y denuncien a sus agresores.
Esto crea una cultura del silencio que permite que estas relaciones persistan y que los agresores eludan la justicia. El escándalo de Fred Way ha arrojado luz sobre la urgente necesidad de reformar el sistema penitenciario de Delaware. Es crucial establecer un entorno seguro para los reclusos, en el que puedan confiar en que quienes ocupan puestos de poder no los explotarán ni abusarán de ellos. Los activistas de la reforma penitenciaria han pedido que se incremente la formación y la educación de los funcionarios, centrándose en la ética, los límites y la importancia de mantener la profesionalidad. También abogan por políticas y procedimientos más sólidos que aborden las relaciones entre el personal y los reclusos, garantizando que se establezcan y apliquen límites adecuados. Es esencial que el Departamento Correccional se tome en serio estas preocupaciones y aplique cambios significativos para proteger los derechos y el bienestar de los reclusos. El escándalo en torno a Fred Way sirve como llamada de atención, como recordatorio de que el sistema debe rendir cuentas por sus fallos. Cuando individuos como Fred Way entablan relaciones inapropiadas con reclusos, no solo traicionan la confianza depositada en ellos, sino que infligen profundas cicatrices emocionales y psicológicas a sus víctimas. Las víctimas de estas relaciones entre el personal y los reclusos a menudo sufren en silencio, temiendo represalias o nuevos abusos. Sus voces son silenciadas dentro de los confines de los muros de la prisión, lo que les dificulta buscar justicia y encontrar el apoyo que necesitan desesperadamente. Muchos supervivientes se enfrentan a traumas emocionales continuos, luchando contra sentimientos de vergüenza, culpa y autoinculpación. A menudo les resulta difícil confiar en los demás, lo que dificulta el establecimiento de relaciones sanas tanto dentro como fuera de la prisión. Las consecuencias de estas relaciones entre el personal y los reclusos no se limitan únicamente a las víctimas. También erosionan la confianza pública en el sistema penitenciario y plantean dudas sobre la eficacia de las medidas de supervisión y rendición de cuentas. Los activistas de la reforma penitenciaria sostienen que deben aplicarse políticas y procedimientos más estrictos para evitar que se produzcan estas relaciones. Reclaman una mayor transparencia, una supervisión periódica y una cultura de rendición de cuentas en los centros penitenciarios. Es crucial que el Departamento de Instituciones Penitenciarias dé prioridad a la seguridad y el bienestar de los reclusos, garantizando que estén protegidos de la explotación y los abusos. Esto incluye proporcionar una formación completa a los miembros del personal, establecer límites claros y fomentar un entorno que promueva la profesionalidad y el respeto. Además, es esencial que el sistema judicial reconozca la gravedad de estos delitos e imponga las penas adecuadas. Las sentencias poco severas transmiten un mensaje erróneo que socava la confianza tanto de las víctimas como del público. En el caso de Fred Way, la modificación de su condena a 7 días en la unidad de alojamiento vigilado, seguidos de 3 meses de reclusión domiciliaria, refleja un paso hacia el reconocimiento de los riesgos a los que se enfrentaba en el entorno penitenciario. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la eficacia de la condena inicial y la necesidad de reformas más amplias. Monique Maestas. Desvelemos la escandalosa relación sexual entre la asesina de niños convicta Monique Maestas y el funcionario de prisiones Eugenio Dimas. Esta escandalosa revelación ha suscitado serias dudas sobre la integridad del sistema penitenciario y el abuso de poder dentro de sus muros. Era un día rutinario en la penitenciaría estatal, con los funcionarios de prisiones realizando sus tareas, ajenos al escándalo que estaba a punto de sacudir su mundo. Pocos sabían que, dentro de los muros de la prisión, estaba floreciendo una relación prohibida que conmocionaría a toda la comunidad. Durante una inspección rutinaria, un funcionario de prisiones tropezó con una serie de pruebas incriminatorias que sacarían a la luz la relación ilícita entre Eugenio Dimas, funcionario de prisiones del Estado, y Monique Maestas, una asesina de niños condenada a cadena perpetua. Maestas ayudó en 2003 a su hermano mayor a matar a puñaladas a una niña de 3 años y a paralizar a su hermanastra de 10, porque la madre de las niñas y su novio les vendieron metanfetamina falsa, que resultó ser sal, por $125. Actualmente cumplía 2 cadenas perpetuas, con posibilidad de libertad condicional a los 47 años por el brutal ataque en Mesquite. Su hermano, Bo Maestas, fue condenado a muerte. Los documentos judiciales muestran que los funcionarios de prisiones se enteraron de la relación sexual cuando la amiga de Maestas, la reclusa Rachel Sanders, advirtió a un comandante de la prisión que Maestas podría atacar, en un ataque de celos, a otra reclusa que estaba flirteando con Dimas.
Maestas dijo a Sanders que se acostaba con Dimas y que hablaban a menudo por teléfono por la noche. Al parecer, Dimas también regaló a Maestas fotografías y un colgante de plata de una cruz egipcia conocida como Ankh. Mientras estos agentes realizaban sus rondas habituales, se percataron de algo fuera de lo común. Les llamó la atención un papel arrugado y parcialmente oculto bajo una pila de expedientes. Les picó la curiosidad, lo cogieron y lo desplegaron, revelando unos números. Las autoridades pronto descubrieron que era el número de teléfono móvil de Dimas, escrito en una nota adhesiva en la celda de Maestas. Sorprendidos y perturbados, los agentes supieron que se habían topado con algo que exigía una actuación inmediata. Sin perder un momento, los agentes se apresuraron a informar de sus hallazgos a las autoridades superiores. La noticia corrió como la pólvora por toda la prisión, dejando a todo el mundo en estado de incredulidad. ¿Cómo había podido pasar desapercibida durante tanto tiempo una relación tan escandalosa? Durante la primera de las 3 entrevistas, Maestas negó haber mantenido una relación con Dimas, pero luego admitió haberle llamado. Finalmente, durante la tercera entrevista, admitió haber mantenido una relación sexual con el agente. Los documentos judiciales también revelan que Maestas pasó posteriormente un examen de polígrafo, durante el cual describió los detalles íntimos de su relación. Cuando el personal de la prisión se reunió en una sala de reuniones, la gravedad de la situación empezó a calar hondo. Las pruebas eran innegables y no dejaban lugar a dudas. Eugenio Dimas, un funcionario de prisiones de confianza, había mantenido una relación sexual con uno de los delincuentes más famosos de la historia reciente. La conmoción y la incredulidad eran palpables en los rostros de los presentes. Dimas había sido responsable del bienestar y la seguridad de los reclusos, pero parecía que había abusado de su posición de poder y autoridad en beneficio propio. Durante una entrevista con los investigadores estatales, Dimas negó la relación, pero admitió haber dado a Maestas el colgante, fotos suyas y de su familia con su número de teléfono móvil. La investigación descubrió que se oyó al agente Dimas decir a Maestas que la quería, que la echaba de menos, que la besaría por todas partes, que hacía planes para el futuro y que le indicaba que estarían juntos, según muestran los documentos judiciales. Cuando se conoció el escándalo, la opinión pública quedó conmocionada e incrédula. Los titulares se hicieron eco de los escandalosos detalles, sacando a la luz el grave abuso de confianza y el flagrante incumplimiento de las normas y reglamentos que rigen el sistema penitenciario. Ciudadanos preocupados expresaron su indignación y exigieron respuestas a las autoridades penitenciarias. ¿Cómo pudo pasar desapercibida una relación así durante tanto tiempo? ¿Había falta de supervisión? ¿Existían lagunas en el sistema que permitieron el desarrollo de este escándalo? En respuesta al clamor público, los funcionarios de prisiones celebraron una rueda de prensa en la que prometieron llevar a cabo una investigación exhaustiva del asunto. Aseguraron al público que no dejarían piedra sin remover en su búsqueda de justicia. Según documentos judiciales, el 18 de octubre, 2 días después de que las autoridades conocieran las acusaciones de relación, se le suspendió por motivos administrativos. El otrora respetado funcionario de prisiones se enfrentaba ahora a cargos penales por su relación inapropiada con Monique Maestas. El escandaloso romance entre Eugenio Dimas y Monique Maestas ha dejado un impacto duradero en el sistema penitenciario y en la comunidad en general. Es un duro recordatorio de que ni siquiera quienes tienen la misión de hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de los demás son inmunes a la tentación y a las fechorías. Al difundirse la noticia del escándalo, las familias de las víctimas de Monique Maestas quedaron desoladas, obligadas a revivir el dolor y el trauma de su pérdida. La revelación de que la persona responsable de la muerte de su ser querido había mantenido una relación prohibida con un funcionario de prisiones reabrió viejas heridas y planteó multitud de interrogantes. Expertos jurídicos se pronunciaron sobre el caso, destacando la necesidad de una mayor supervisión y rendición de cuentas en el sistema penitenciario. Hicieron hincapié en la importancia de garantizar la seguridad y el bienestar de los reclusos, así como la integridad de quienes se encargan de su cuidado. Se celebraron manifestaciones públicas en las que se exigió justicia para las víctimas y una investigación exhaustiva del escándalo. La comunidad se unió, unida en su determinación de que los responsables rindieran cuentas de sus actos. De ser declarado culpable, Dimas podría enfrentarse a una pena de libertad condicional o de 1 a 4 años de prisión. En respuesta al clamor público, los funcionarios de prisiones reconocieron el dolor y la angustia sufridos por las familias de las víctimas. Se comprometieron a tomar medidas inmediatas para subsanar las deficiencias del sistema y evitar que se produjeran incidentes similares en el futuro.
se llevaron a cabo reformas, como una mayor formación y protocolos más estrictos para los funcionarios de prisiones. El objetivo era restablecer la confianza pública en el sistema penitenciario y garantizar que incidentes como este no volvieran a repetirse. El escándalo de Eugenio Dimas y Monique Maestas ha sacado a la luz problemas profundamente arraigados en el sistema penitenciario, planteando cuestiones urgentes sobre la necesidad de reformas. Ha quedado claro que este escandaloso asunto no es un incidente aislado, sino más bien el síntoma de un problema mayor que exige atención inmediata. El escándalo ha arrojado luz sobre la falta de supervisión y responsabilidad del sistema penitenciario. Ha revelado lagunas que permitían que una relación prohibida floreciera sin ser detectada, socavando los cimientos mismos de la justicia y la seguridad. Los defensores de la reforma penitenciaria llevan mucho tiempo abogando por una normativa más estricta y una mayor transparencia en los centros penitenciarios. Sostienen que incidentes como este ponen de manifiesto la urgente necesidad de reformas integrales que den prioridad a la seguridad y el bienestar de los reclusos. El hacinamiento es un problema persistente en muchas prisiones, donde las instalaciones funcionan por encima de su capacidad prevista. Este hacinamiento sobrecarga los recursos y compromete la capacidad de los funcionarios de prisiones para vigilar y controlar eficazmente el comportamiento de los reclusos. Algunos ex-reclusos han dado a conocer sus experiencias como testigos de relaciones inapropiadas entre funcionarios de prisiones y reclusos. Sus relatos ponen de manifiesto la dinámica de poder en juego y las posibilidades de abuso dentro del sistema. En respuesta al escándalo, se han propuesto varias iniciativas de reforma penitenciaria. Estas iniciativas pretenden abordar los problemas sistémicos que permitieron que se produjera el asunto Dimas Maestas y evitar que se produzcan incidentes similares en el futuro. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros increíbles vídeos de juicios en el canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.